Era de noche cuando el entrenador de Tigres entró en la jaula para hacer su actuación de rutina. La puerta se cerró detrás de él, los focos resaltaban la jaula, las cámaras de televisión se acercaron y la audiencia miraba en suspenso mientras el entrenador ponía a prueba los Tigres. En medio de la actuación, en medio del programa, pasó lo inesperado. Lo peor sucedió. Se fue la luz. Y durante 30 largos segundos el entrenador estuvo encerrado con los Tigres. En la oscuridad los Tigres podían mirar al entrenador, pero el entrenador no podía mirarlos a ellos. Lo único que él tenía era un pequeño látigo, lo cual obviamente no era suficiente para defenderse. Sorprendentemente sobrevivió y cuando encendieron las luces terminó con un poco de nervios su actuación. En una entrevista posterior le preguntaron cómo se sentía al saber que los Tigres podían mirarlo a él, pero él no podía mirar a los Tigres. Él admitió que el miedo que él sentía era un miedo escalofriante de la situación, pero señaló que los Tigres no sabían de que él podía verlos. Él dijo lo siguiente: seguí moviendo el látigo y hablando con ellos hasta que se encendieron las luces y nunca supieron que no podía verlos tan bien como ellos me podían ver a mí. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en la oscuridad por algo? ¿Alguna vez has estado en una situación donde está tan oscuro que no puedes ver la palma de tu mano? Las circunstancias que parecen estar fuera de control aparecen oscurecerte cada día más y más. Y es de lo que te quiero hablar en esta mañana, es de que estar en la oscuridad es riesgoso. Así que dile a la persona que está al lado, si estás en la oscuridad es riesgoso. Y estamos en nuestro tema número 3 del libro de Efesios. En el primer tema vimos de que has sido escogido, de que has sido redimido, de que en Cristo tienes una herencia, de que tu identidad es en Cristo, de que eres valioso, de que vales la pena, de que no eres un accidente, de que Dios te planeó y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. En el segundo tema miramos de que la iglesia tiene que estar unida y también entendemos de que los ángeles quieren bajar del cielo y tomar parte de esta unidad, de este movimiento que Dios tiene para revelar su carácter, pero Dios utiliza a los seres humanos como tú y como yo para mostrar esa unidad. Y nuestro tercer tema el día de hoy vamos a ver que Pablo nos llama a caminar dignos de nuestro llamado. Y la forma en cómo nosotros caminamos dignos de nuestro llamado es caminar en la luz y no en la oscuridad. El libro de Efesios está dividido en dos partes. Los primeros 3 capítulos hablan de la teoría, hablan de doctrina. Los últimos 3 hablan interesantemente de cómo podemos aplicar esa teoría. Así que es lo interesante de Efesios. Empieza hoy en el capítulo 4 con el tema que se titula en esta mañana: en la crisis camina digno de tu llamado. En la crisis camina digno de tu llamado. Así que vamos a Dios y pidamos su bendición al abrir su palabra. Bondadoso Padre, entra a cada sala, a cada cuarto, a cada hogar, a cada familia, a cada corazón que está escuchando este mensaje. Que si hay miedo, se vaya ese miedo. Que si hay ansiedad, que se vaya esa ansiedad. Y que a través de este mensaje podamos entender de que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ayúdanos a entender de que tenemos que caminar dignos de tu llamado. Bendice tu palabra en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 1. Si tienes tu Biblia, te recomiendo que la tomes para que puedas marcar lo que vamos a estudiar en esta mañana. Versículo 1 del capítulo 4 de Efesios dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor. Si alguien sabe lo que significa pasar por dificultades, es Pablo. Si alguien sabe que la vida no es un paseo por el parque, si alguien sabe que la vida no es un jardín de rosas, es Pablo. Y es la razón por la cual tú te puedes identificar con el personaje bíblico Pablo, con Saulo de Tarso, porque él fue un náufrago, él sufrió
hambre, sufrió pobreza, lo persiguieron, lo apedrearon, pasó por tantas dificultades, así como por las cuales tú y yo a veces, no tanto al extremo, pero pasamos por ellas también. Por eso Pablo se puede identificar contigo y dice, preso en el Señor. Yo no sé tú, pero me llama la atención de que Pablo está escribiendo esta carta de motivación, de palabras de ánimo a una iglesia cuando él está en una cárcel, en una prisión. Yo no sé cuántas veces tú puedes dar palabras de ánimo a alguien más cuando eres tú el que necesitas esas palabras. Yo no sé cuántos de nosotros podemos dar palabras de ánimo cuando tu papá fue diagnosticado con cáncer, cuando perdiste tu trabajo, cuando el auto se te quebró y no puedes componerlo porque no hay dinero. Yo no sé si tú puedes dar palabras de ánimo a alguien cuando pasamos por todas estas cosas. Pablo está en la cárcel y pareciera que está dando palabras de ánimo a los demás. ¿Por qué? Porque dentro de Pablo había una fuerza que podía sobrepasar cualquier circunstancia que él se encontraba. Y esa fuerza es accesible para ti y para mí. Que cuando estás pasando por la cárcel de tu vida, cuando estás pasando por la prisión de tu vida, hay una fuerza que te deja ayudar a los demás. Es lo que está diciendo Pablo. Y el versículo sigue diciendo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. El texto dice que andemos digno de nuestro llamado. ¿Te acuerdas en Efesios capítulo 2, versículo 1 a 2? Dice que en otro tiempo estábamos muertos por nuestros pecados y nuestros delitos, siguiendo la corriente del mundo. Que en otro tiempo estabas en oscuridad, que en otro tiempo no pertenecías al pueblo de Dios. Pero ahora que has aceptado el llamado, ahora de que Dios te hace un llamado, tú tienes la responsabilidad de responder a ese llamado. La pregunta en esta mañana para ti, querido amigo que me escuchas, para ti, miembro de iglesia que me escuchas, Dios te está haciendo un llamado. ¿Vas a responder a ese llamado o seguirás viviendo en los delitos de tu pasado? El versículo dice que tenemos que responder a esa oportunidad, porque imagínate presentarte ante alguien sin que ese alguien te hace un llamado. Sería un poco raro, sería un poco absurdo de que tú te presentes con alguien y esa persona sin hacerte el llamado, tú te presentes. Pero ya que Dios te da esa oportunidad, ya que Dios te hace el llamado, Pablo dice andar dignos del llamado el cual Dios te hizo. Ser dignos en la palabra original, ser dignos del llamado significa estar en una balanza con el llamado de Dios. O sea, que la forma en la cual yo me comporto, en la forma en la cual yo hablo, en la forma en la cual yo camino, refleja que yo fui llamado. Entonces Dios me hace un llamado, pero posiblemente no estoy al balance de ese llamado, porque Dios es más grande que mis pensamientos, Dios es más grande que todo, y yo trato de balancear eso con mis esfuerzos, con mis propias fuerzas, pero no puedo. Y es ahí cuando Pablo nos da la solución en el siguiente versículo en cómo yo puedo ser digno de mi llamado, cómo yo puedo balancear el llamado, que es lo que la palabra digno significa. Y en el versículo 2, la palabra de Dios dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Pablo nos está dando la aplicación 4 palabras en cómo tú puedes ser digno del llamado. 4 palabras que si tú las practicas puedes llegar a acaparar todo lo que significa ser un cristiano. La número 1 es humildad. En el idioma griego no existe la palabra humildad, existe la palabra humilde y es más o menos la misma connotación que a veces nosotros usamos cuando decimos, ay, mira, ese hermano es bien humildito, o ay, mira, esa hermana es bien humildita, y tratamos de minimizar a la persona. Tratamos de hacer sentir chiquita a la persona. Y Pablo no está hablando de ese tipo de humildad que quiere decir clase baja, que quiere decir alguien que es pobre, alguien que es esclavo o esclava, sino que el cristianismo, Pablo viene y lo dice, de que esta humildad es una virtud que muchas personas les hace falta. En otras palabras, que hay muy pocas personas que tienen esta
esta virtud. Así que, ¿qué envuelve el ser humilde? Dile a la persona que está al lado, tienes que ser humilde, tienes que ser humilde. Envuelve el conocimiento de mí mismo, de que me miro al espejo y yo puedo decir, estas son mis fortalezas y estas son mis debilidades. Estas son mis virtudes y estos son mis defectos. Alguien lo puso de esta manera. Ser humilde es la virtud por la cual un hombre toma conciencia de su propia indignidad. Es cuando tú eres consciente de que no eres digno, pero como Jesús murió por ti, eso te hace digno. Y hablando de este concepto de humildad, no hay una cosa más humillante que enfrentarte a ti mismo. Y es ahí cuando tú miras la realidad, te miras frente a tu espejo y tú miras lo que hay en tu interior, tú miras lo que hay dentro de ti, tú miras esa debilidad, ese egoísmo, ese fracaso. Y a pesar de todo eso, la Biblia dice que Dios así te llama. Pero siempre y cuando tú y yo reconocemos de que ser cristiano significa tener este primer concepto que es humildad. Testimonios, volumen número 4, página 373, dice lo siguiente: necesitas cultivar en ti mismo ese espíritu desinteresado, esa gracia abnegada y la devoción pura para aumentar continuamente la inteligencia espiritual y volverse más y más eficiente. ¿Estás siendo eficiente a tu llamado? ¿Necesitas humildad? Y después sigue diciendo, necesitas cultivar hábitos de utilidad en los deberes menores que se encuentran en tu camino. En otras palabras, ser como Jesús en esa última cena que tuvo con sus discípulos. Cuando nadie quería hacer ese trabajo de esclavo, Él se humilló. Y en esta mañana Dios te está diciendo de que una lección grande de caminar digno de tu llamado es ser humildes. El orgullo y la ambición están muy extendidos y abren la puerta a la envidia y a la lucha por la supremacía. Porque si necesitamos ser humildes, lo opuesto de humildad es orgullo. Y muchas de las veces el orgullo no te deja aceptar el llamado que Dios te hace. Hay una llamada que tú tienes que hacer a alguien, pero tu orgullo no te deja. Hay a alguien con el cual tú tienes que pedirle disculpas porque ofendiste a esa persona. ¿Será que Dios a través de este mensaje te está diciendo, reconcíliate con esa persona, sé humilde con esa persona? ¿Lastimaste a tu vecino? ¿Lastimaste a alguien en el trabajo? Humildad. Y cuando tú empiezas a ser humilde, empiezas a balancear lo que se llama ser digno de tu llamado. La segunda palabra en ese versículo es mansedumbre. Es un concepto que a veces a nosotros nos cuesta entender porque casi no lo utilizamos, pero Aristóteles, un filósofo griego, lo explica de esta manera. A él le gustaba explicar las virtudes como el amor, la paciencia, gozo, etc. Y cuando él describe lo que es ser manso, él lo describe de la siguiente manera: es estar enojado en el momento correcto y nunca estar enojado en el momento equivocado. Ser mansos también es utilizado como cuando un animal es entrenado y domesticado y es traído bajo el control de su entrenador. De la misma manera, el hombre que es manso trae sus impulsos, sus instintos y pasiones bajo control. Entonces, si definimos lo que significa ser manso, lo podemos definir de la siguiente manera. Ser manso es el hombre que está tan controlado por Dios, que está enojado en el momento correcto, pero nunca enojado en el momento equivocado. Ser manso. La tercera palabra en el versículo 2 es paciencia. ¿Qué significa ser paciente? Alguien lo puso de esta manera: soportándonos los unos a los otros con paciencia. Significa lo siguiente: el espíritu que tiene el poder de vengarse, pero nunca lo hace. ¡Wow! El espíritu que tiene el poder de vengarse, pero nunca lo hace. Eso es ser paciente. Cuando alguien te lastima y tú tienes el poder de vengarte, pero no lo haces. ¿Cuántas veces Dios no tiene que practicar la paciencia contigo y conmigo? De que Dios, teniendo el poder para vengarse, no lo hace. Eso es traer y ser y caminar digno de tu llamado. Cuando tú soportas a los demás, que cuando pasas por una desgracia, un sufrimiento, una decepción, un desánimo, tú persistes hasta el final. El llamado de Dios es un llamado supremo, un llamado importante, un llamado prestigioso.
Pero cuanto más alto es el llamado de Dios, más bajo debemos llegar y mirarnos a nosotros mismos. Es lo que significa ser paciente. Y la última palabra en el versículo 4 es en amor. Así que para caminar digno de mi llamado, Pablo dice de que acepta ese llamado y después tú tienes que balancear ser digno de ese llamado que Dios te hace. ¿Cómo lo haces? Practicando estas 4 cosas: humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Y después Pablo menciona cómo eso se transfiere a la iglesia y cómo se tiene que ver la iglesia los sábados en la mañana, cómo se tiene que ver la iglesia los miércoles de reunión. En el versículo 3, Pablo dice que así se tiene que ver la iglesia: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo dice que si estamos caminando dignos de nuestro llamado, balanceamos ese llamado, entonces la iglesia, el pueblo, tu familia, tu trabajo y todas tus relaciones se tienen que mirar con un solo cuerpo, con un solo espíritu, con una sola esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, ¿por qué nuestras iglesias están divididas? Si Pablo claramente está explicando de que si nosotros somos dignos de ese llamado de Dios, tenemos que practicar todas estas cosas mencionadas en el versículo 3 al 6. Y el enfoque principal es en la palabra uno, de que somos un solo cuerpo, un solo espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, ¿por qué nos dividimos por interpretaciones de la Biblia? ¿Por qué hay personas que están diciendo que Jesús no proviene del Padre, de que el Espíritu Santo no es Dios? Pablo viene y para todo esto. ¡Ey! Caminemos con un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma fe, una misma esperanza. Versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Del versículo 4 del 8, capítulo 4, versículo 8 al 16, Pablo explica cuál es la meta, y la meta es madurez. El versículo 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad. Piensa en esa frase: llevó a lo alto y cautivó la cautividad y dio dones a los hombres. Dios te dio un don. No desperdicies ese don. Desentierra tu don. Multiplica tu don. Salmos 68, 18 dice: subió a lo alto y cautivó la cautividad. Es ahí donde Pablo agarra esta frase del rey David y lo explica de esta manera, el cual Dios sube y cautiva aquello que tenía cautivo a los seres humanos. Wow, piensa en eso. De que aquello que te cautivaba a ti, Jesús vino y lo cautivó. El versículo 68, 18 de Salmos dice: y tomó dones para los hombres y también para los rebeldes, para los que habite entre ellos Jehová su Dios. Y lo que me llama la atención es de que Dios no solamente da dones a los que van a la iglesia, Dios no solamente da dones a aquellos que están tratando de hacer su voluntad. El versículo, ¿por qué dice de que también da dones a los rebeldes? Dile que está al lado de ti: hey, te hablan a ti, hey, te hablan a ti, ahí te hablan. ¿Estás siendo rebelde? Dios también te dio un don. ¿Estás alejado de Dios? Dios te ha dado un don. Desentierra ese don que Dios te dio. ¿Estás herido? ¿Tienes preguntas para con Dios? Dios te dice que no te afanes por las maldades de este mundo, sino que ese don que Dios te da, utilízalo. En el versículo 9, Pablo sigue desarrollando esta idea de que
Si quieres caminar digno de tu llamado, después de que aceptas estas 4 palabras en cómo tú eres, balanceas ese llamado, después de que miras de que la iglesia tiene que caminar con un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo bautismo, un solo Señor, después de que tú entiendes de que Dios ha dado dones, de que Dios cautivó tu cautividad, de que ahora eres libre, de que ahora no tienes que tener miedo, no tienes que vivir en ansiedad, no tienes que vivir de que algo te va a pasar todos los días, sino que tienes que vivir con la esperanza de que Dios te protegerá, porque si tú caminas digno del llamado de Dios, Jehová de los ejércitos va a estar contigo para cumplir su propósito en ti. En el versículo 9, Pablo lo sigue expresando y dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también habrá descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Si Jesús llenó el universo, si Jesús llenó el cielo, si Jesús llena el sol, las estrellas, la luna, si Jesús llenó todo lo que existe, todo lo que hay en el universo, se necesita que Dios también puede llenar tu alma. Que el vacío que existe en tu alma, Dios lo puede llenar. De que las heridas que has pasado, Dios lo puede llenar. De que si no has visto a un familiar por mucho tiempo, Dios puede llenar ese vacío. De que si necesitas a una pareja, Dios puede llenar ese vacío. Pero tienes que caminar digno del llamado de Dios. Así que la pregunta es, ¿hay un vacío en tu corazón en esta mañana? ¿Hay una oscuridad la cual no te deja aceptar el llamado de Dios? Camino a Cristo, capítulo 2, dice lo siguiente: el corazón de Dios anhela a sus hijos terrenales con un amor que es más fuerte que la muerte. El amor que Dios tiene por ti es más fuerte que la muerte. Y Dios no solamente lo dice, sino que lo comprueba. Porque literalmente el Rey de Gloria, el Rey de Reyes, se despojó de lo más precioso que Él tenía, que era estar a la diestra de su Padre Celestial, y se rebajó a lo más bajo que pudo haberse rebajado, a la humanidad, y murió por ti y murió por mí. Ese es el amor que Dios tiene por ti, que decidió morir a pasar toda una eternidad sin ti, sin mí. ¿Cómo vas a responder al llamado que Dios te hace? ¿Cómo puedes rechazar amor tan grande por ti? Sigue diciendo, tratemos de apreciar el trabajo y la energía que el cielo está gastando para reclamar a los perdidos. Tanta energía se ha puesto en ti para que no aceptes el llamado de Dios. El versículo 11 describe todos los dones que Dios da a su iglesia, ¿no? Y Él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a otros mecánicos, a otros enfermeros, a otros que trabajan en construcción, a otros electricistas. Y sigue la lista de dones que Dios ha dado a toda su iglesia. Y tenemos que recordar de que todo eso no es de nosotros. Dios lo dio. Así que si usted sabe cantar bien, no es tuyo, Dios te dio ese don. Si tú sabes hablar bien en frente de un público, eso te lo dio Dios. Si Dios te bendijo financieramente, eso no es tuyo, eso Dios te lo dio. Si Dios te bendijo emocionalmente para ayudar a otros a encontrar esa emoción en Cristo, eso no es tuyo, ese don Dios te lo dio. Si se te hace fácil hacer amigos, eso no es tuyo, eso Dios te lo dio. Los dones que Dios da a su iglesia es para poder hacerlos trabajar hacia el reino de Cristo. No es mi reino, no es lo que yo quiero, es el reino de Dios. Eso significa caminar dignos del llamado de Dios. ¿Y para qué son estos dones que Dios da? A fin de perfeccionar a los santos. La respuesta ahí en el versículo 12. ¿Para qué Dios me da un don? ¿Para qué Dios me da ese sazón para cocinar bien? ¿Para qué Dios me da esa oportunidad de hacer amistades bien pronto? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese don que Dios te dio, ya sea dirigiendo, ya sea trabajando detrás de la plataforma, ya sea trabajando atrás donde nadie te ve,
es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, una vez más, la unidad y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En Cristo encuentras plenitud. Si estás pasando por un momento duro en esta mañana, en Cristo encuentras plenitud. Si estás pasando por un problema grande, en Cristo encuentras plenitud. Si estás dudando de tu fe, en Cristo encuentras plenitud. Si alguien te defraudó, en Cristo encuentras plenitud. Si no te aceptaron en el colegio, en Cristo encuentras plenitud. Si no te aceptaron en este trabajo que tú buscabas, en Cristo encuentras plenitud. ¿Aceptarás el llamado y caminarás digno del llamado de Dios? ¿O seguirás tratándolo como si nada estuviese pasando? En el versículo 14, Pablo trae una nueva ilustración y dice, para que ya no seamos como niños. Para que ya no seamos como niños. Repite después de mí, ya no tengo que ser o actuar como un niño. ¿Qué es ser un niño? Te lo pongo de esta manera. Supongamos que hay un bebé de 8 meses que a las 3 de la mañana se le ocurre de que tiene hambre y empieza a llorar. Como es un bebé, él no va a pensar, bueno, son las 3 de la mañana, no voy a despertar a mamá porque estuvo cansada, cuidó de mí, cuidó de mis hermanos, atendió a papá, hizo muchas cosas en la casa. Son las 3 de la mañana, está cansada, voy a dejar que descanse y a la mañana siguiente, entonces lloro para que me dé de comer. ¿Piensa un niño así? ¿Sí o no? No. Un niño no piensa así. Entonces, ¿por qué muchas veces hay adultos disfrazados de niños que cuando quieren algo y cuando no se hace como ellos dicen, cuando no se hace su voluntad, se enojan y levantan las manos y gritan y se ofenden porque no tienen control de sus emociones y se enfurecen? Eso significa ser como un niño inconstante. Porque ese niño de 8 meses, cuando tenga 18 años y siga haciendo eso es algo anormal, es una anomalía, es algo que es raro, que no lo podemos imaginar. Entonces, ¿cómo a veces hay personas adultas de que actuamos como niños, de que cuando no se hace lo que queremos, que cuando la iglesia no acepta mi posición, que cuando en mi familia no acepta lo que yo hago, empezamos a gritar, empezamos a enojarnos, a enfurecernos? Hay una frase que dice, muchos de nosotros morimos a los 25 años y no somos enterrados hasta los 90. Porque después de los 25 ya te desarrollaste, ya creciste, ya encontraste un trabajo, ya te graduaste de la universidad. Pero después de eso ya no seguimos creciendo, ya no seguimos desarrollándonos. Y ya no crecemos. Pablo está diciendo aquí de que no seamos como niños, que seamos inconstantes, de que seamos inestables. Y él lo lleva a la siguiente manera, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar y emplear con astucia las artimañas del error. Una vez más, Pablo está diciendo de que si estamos como niños, no nos podemos dejar llevar por cada nueva luz que viene a la iglesia, de que encontré nueva luz en el testimonio para las iglesias, volumen 7. No, señores, lo que tenemos como mensaje es suficiente para nuestra salvación y sí podemos encontrar nuevas ideas y nuevos conceptos que pueden enriquecer nuestra vida con Cristo. Pero lo que tenemos es suficiente para nuestra salvación. El versículo 15 sigue diciendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Que si alguien está haciendo mal, hazlo con amor, enséñale con amor. De que si alguien te trató mal, trata de perdonar en amor. Acuérdate para ser digno de tu llamado, en el versículo 2 está la respuesta. Tienes que ser humilde, tienes que ser manso, tienes que ser paciente con los demás. Dios nos da dones para llegar a la madurez. Dile a la persona que Dios te dio un don para llegar a la madurez, para llegar a ser como Él. Así que la pregunta es, ¿cómo
yo puedo ser maduro? Número 1, hazte responsable de tu vida. Un acto de madurez es comprender que tú eres el principal protagonista de tu vida y lo que haces tiene consecuencias. Número 2, escucha tus emociones. Pregúntate, ¿por qué siempre estoy enojado? ¿Por qué siempre estoy irritado? Conócete a ti mismo y di, yo soy responsable, tengo que ser maduro y conocerme a mí mismo. Número 3, en cómo yo puedo ser o cómo puedo yo expresar que estoy siendo maduro. Deja de culpar a los demás o poner excusas. Número 4, permitir que otros sean quienes son. Y a veces nos desanimamos porque miramos que un líder hizo algo, porque miramos que la iglesia hizo un error. Entonces, parte de esa madurez, parte de aceptar y caminar dignos del llamado de Dios es permitir que otros sean quienes son. Dios está trabajando en mí, Dios va a pedir cuentas por mí, no por los demás. Número 5, sé justo con los demás, sé justo en tu trabajo, sé justo en tus relaciones personales, sé justo con tu familia, sé justo con los hermanos de la iglesia. No estafes, no robes, no entres en desacuerdos. Alguien que es justo con los demás es una señal de madurez espiritual. Número 6, admite tus defectos y tus debilidades. Si eres una persona que es madura, tienes que decir, ¿sabes qué? Discúlpame, me equivoqué. ¿Cómo podemos arreglar ese error? Mamá, ¿cómo puedo arreglar ese error? Perdóname por hablarte así. Y tú empiezas a mostrar señales de madurez. Porque si un niño de 8 meses no crece y no miramos desarrollo, entonces es normal. Es anormal, perdón, no está bien. Algo está mal con ese niño. Entonces, ¿por qué en un cristiano cuando pasan 20 años y no hay un cambio, no hacemos nada? Dios en esta mañana te está diciendo, camina digno de tu llamado. Madurez es ser suficientemente grande para decir, me equivoqué. Y cuando se está en lo correcto, la persona no necesita reprochar y decir nada como, a ver, te dije. No, madurez es dejarlo por completo y reconocer que la persona, y hacer que la persona lo reconozca por su propia cuenta. ¿Por qué necesito ser maduro? Para ser maduro no necesitas canas. Cuando pones dos frutas y las dos están maduras, aunque sean diferentes, son cualidades diferentes, colorcito diferente, son maduras. Muchos de nosotros encontramos a personas así en nuestras vidas, donde son diferentes, demuestran diferentes cualidades, pero tienen algo en común, de que están siendo aceptados, están aceptando el llamado de Dios en su vida. Después de que Pablo explica de que camina digno de tu llamado, da 4 palabras en las cuales tú encuentras cómo acaparar lo que significa ser un cristiano. Después de que Pablo promueve esa unidad, después de que Pablo dice que los dones que Dios ha dado no son tuyos, son de Dios, utilízalos para Dios. Después de que él dice que tienes que madurar, de que un cristiano tiene que madurar, tiene que crecer en el Señor. En Efesios 4, versículo 17 al 24 dice que no debemos caminar como nadie más, sino que solamente debemos caminar dignos de nuestro llamado. Versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No sé si has encontrado una persona que platicas con esa persona y no hay nada en su mente. No hay substancia de lo cual tú puedas platicar con esa persona. Es vano. No hay nada, teniendo el entendimiento entenebrecido, personas a las cuales les explicas y les pareciera que no hay razonamiento, ajenos de la vida de Dios. Y hay 2 barreras para esto. Y Pablo dice que es la ignorancia que en ellos hay y la dureza de su corazón. Pablo dice que no tenemos que caminar como las personas que están duras de su corazón. Y si en esta mañana tú eres una de esas personas que endureces tu corazón, Dios te dice, acepta el llamado. Porque si eres rebelde, Dios también te ha dado dones a ti. Versículo 19 sigue diciendo, los cuales después, hablando de los gentiles, perdieron toda sensibilidad. Cuando una persona endurece su corazón, cuando una persona no quiere aceptar el llamado de Dios, entonces cometen cualquier caso de sensibilidad, pierden toda sensibilidad, no les importa, y lo que Dios llama pecado, ellos llaman diversión.
se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Está ahí el riesgo de no aceptar el llamado de Dios, de vacilar con el llamado de Dios. Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si tú en esta mañana tienes tu corazón duro, si tú en esta mañana eres ignorante al llamado de Dios, si tú en esta mañana tienes un entendimiento entenebrecido, versículo 20 dice que eso no lo aprendiste de Cristo. Y Cristo pagó un precio muy caro para que tú pudieses tener acceso a tu llamado. Así que si en esta mañana tú estás desperdiciando tu llamado, si tú estás desperdiciando tu vida, si tú estás desperdiciando esos años que Dios te ha dado, Dios te dice, acepta el sacrificio que hice por ti, acepta el llamado, ya no endurezcas tu corazón, ven a Cristo, aprende de Cristo, crece en Cristo, sé como Cristo, acepta el perdón de Cristo. ¿Será que Dios te está llamando a ti en esta mañana? ¿Será que Dios está queriendo que tú entiendas cuál es ese llamado que Dios quiere hacerte hoy, sábado de mañana? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, versículo 21, conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos del viejo hombre, despojaos de esa manera vieja de vivir. Versículo 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Dios quiere que renueves tu mente, que pienses diferente, que miras a la vida de una manera diferente, que entres en una nueva dimensión donde Dios quiere utilizar ese talento que Él te dio para la causa y para el reino de su gloria. Y versículo 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en santidad y en la verdad. Estos últimos tres versículos, 22, 23 y 24, es como cuando te vas a bañar. El 22 dice, despojaos del viejo hombre. Cuando vienes de trabajar, del campo, de construcción, de donde vienes o del hospital, la ropa que traes, no te metes con esa ropa a bañarte porque es algo ilógico, te la quitas. Eso es despojarte del viejo hombre. Cuando te estás poniendo, bañándote y echándote agua para limpiarte, eso es el versículo 23, ahí te estás renovando en el espíritu con tu mente. Y el versículo 24 es cuando terminas de bañarte, cuando terminas de renovar tu mente, entonces tú te pones ropa limpia. Tú te vistes del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, en santidad y en verdad. Dios llama a la santidad. Dios quiere a una iglesia santa. Dios quiere a una familia santa. Dios quiere a personas que hablen la verdad, a personas que hablen con justicia. ¿Estás caminando digno del llamado de Dios? Cuando vienes a Jesús, cuando caminas con Jesús, cuando andas en humildad, entonces entras a esa nueva manera de vivir, a esa nueva dimensión en la cual Jesús te está llamando que camines hoy. Cuando aceptas el llamado de Dios, vas a ser diferente. Cuando aceptas el llamado de Dios, a ser diferente viene con críticas. Ser diferente es necesario para mostrarle al mundo lo que significa ser llamados. Después de que Pablo les está diciendo a la iglesia todo lo que tienen que hacer para aplicarlo en su vida, de que la vida cristiana no es solamente teoría y doctrina, sino que tienen que aplicarlo, en el capítulo 5, ya para ir terminando, Pablo ahora les dice que tienen que andar como Jesús, en la luz y no en la oscuridad. Versículo 1 del capítulo 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando tú haces sacrificios por los demás, cuando tú miras a alguien que está sufriendo y tú lo ayudas, cuando tú miras a alguien que necesita ayuda y tú tratas de ayudarlo, cuando tú cuando haces un sacrificio por los demás, cuando te interesas por los demás, la Biblia dice que eso sube al cielo como un olor fragante. Y para eso Dios te está llamando, para que te sacrifiques por tu familia, para que te sacrifiques.
por tu matrimonio, para que te sacrifiques por las demás personas. Que si alguien necesita ayuda, tú lo hagas, y la Biblia enseña de que eso sube como un olor fragante a Dios. No es fácil hacer estas cosas con los demás porque mi naturaleza dice que no. Por eso la Biblia lo llama una ofrenda de sacrificio. Pero es ahí cuando el cristiano en realidad empieza a vivir como un cristiano, cuando empieza a aceptar su llamado, cuando empieza a aceptar su madurez. En Efesios, en el versículo 3 al 14 del capítulo 5, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Que no se mencione entre nosotros palabras deshonestas, ni necedades, ni obscenidades que no convienen, sino antes hablen y bien acción de gracias. Versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque apenas se había introducido la idea de prostitución, y cuando en Atenas se introduce esta idea de prostitución, hacen un templo para la diosa Diana, una Afrodita, la diosa del amor y de la prostitución. Después de usar a muchas personas, ellos construyen un templo en el cual las personas adoran a Dios cometiendo estos actos. Y Pablo le dice a la iglesia, no cometan estos actos porque eso no agrada a Dios. Por eso Pablo dice de que todos aquellos que practican estas cosas no pueden entrar en el reino de Dios. Todos nosotros tenemos un pasado. Todos nosotros tenemos una oscuridad en nuestra vida. Es la razón por la cual Dios viene, por la cual Dios baja del cielo para perdonar ese pasado, para perdonar esa oscuridad. Pero cuando tú ya aceptas esa oscuridad, ya no tienes que vivir así. Tiene que haber un cambio, tienes que ser digno del llamado de Dios. Versículo 6 del capítulo 5. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, no participes con ellos. Tú enfócate en tu llamado, enfócate en ser digno de tu llamado. Practica las 4 palabras en el versículo 2 del capítulo 4. Humildad, mansedumbre, soportaos con paciencia y con amor. Versículo 8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, y andad como hijos de luz. El llamado que Dios te hace en esta mañana es que tienes que andar como hijo o hija de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Versículo 15, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Si tú aceptas el llamado de Dios, tú tienes que salir de esa oscuridad, y como el versículo 14 dice, despiértate tú que duermes. Y hay personas que me están escuchando que están dormidas, de que no se quieren despertar, y en esta mañana Dios trae un mensaje para ti específicamente que me escuchas, de que ese pasado en el cual tú estás viviendo, Dios te dice, acepta el llamado que yo te hago. Y a las personas que ya lo han aceptado, Dios dice, vive digno, camina digno del llamado que yo te he hecho. A pesar de la crisis, a pesar de la incertidumbre que estamos pasando, vive digno de ese llamado. Despiértate. Tú que duermes, levántate de los muertos. Ya no juegues a la iglesia, ten una conexión con Dios. La palabra de Dios dice que te alumbrará Cristo. ¿Será que en esta mañana Cristo te está diciendo, deja que mi luz te alumbre? Camina digno del llamado que yo te hago. La pregunta en esta mañana es, ¿qué oscuridad hay en tu vida que tiene que ser expuesta a la luz? La pregunta en esta mañana es, ¿qué es lo que has estado escondiendo que no dejas entregar a Dios?
Al pecado le fascina la oscuridad, porque lo que hace es, nos hace prisioneros, nos hace esclavos. Pero el poder de la cruz, el poder de Cristo expone y demuestra cuál es tu debilidad. Y cuando tú miras tu debilidad, tú entonces dices, Señor, ven y sálvame, ven y ayúdame, que tu luz me alumbre, ayúdame a despertarme, ayúdame a levantarme de los muertos, que tu luz alumbre mi ser. ¿Hace cuánto tiempo de que no caminas digno de tu llamado? ¿Hace cuánto tiempo que eres adventista y no caminas digno de tu llamado? ¿Hace cuánto tiempo de que vas a la iglesia y no caminas digno de tu llamado? Posiblemente Dios cerró las iglesias porque Él quiere de que entiendas de que antes de que nos reunamos sábado tras sábado, tenemos que entender de que el propósito de ir a la iglesia es porque somos dignos de su llamado. Acepta el llamado de Dios. ¿Cuánto tiempo piensas estar así jugando a la iglesia? ¿Cuánto tiempo piensas estar así no apoyando las actividades espirituales en la iglesia, la oración, el ayuno, el leer de la palabra de Dios? ¿Hasta cuánto tiempo no estarás de rebelde? ¿Hasta cuánto tiempo estarás viviendo en tu propia oscuridad? Dios te dice, camina digno de tu llamado. El día de salvación para ti es hoy, no mañana, es hoy. Dios te dice a través de este mensaje, acepta mi llamado, sal de esa oscuridad y mi luz te va a alumbrar como nunca lo has visto mejor. ¿Estás listo para ver los milagros que Dios puede hacer en tu vida cuando pones tus dones a su servicio? Querido Padre Celestial, no somos dignos, pero tú nos haces dignos de una manera u otra. Tú nos haces dignos y por eso decimos aleluya, aleluya, santo, santo eres tú. Que en esta mañana nuestra relación contigo a través del libro de Efesios pueda ser enraizada, pueda ser profundizada. Y para las personas que están escuchando este mensaje, que tu paz y tu protección pueda ser con ellos y que ellos puedan entender de que tenemos que caminar dignos del llamado que tú nos has hecho. Padre, si hay alguien que me está escuchando que necesita una palabra de ti, que necesita palabra de esperanza, que necesita tal vez ser reconciliado con alguien, que necesita hacer una llamada, que tú puedas conmover su corazón y que esa persona pueda hacer lo que tú nos mandas hacer para reconciliarnos con los demás. Ayúdanos a utilizar las herramientas que tú nos has dado para avanzar tu reino en esta tierra. Y sobre todo, Padre Dios, ayúdanos a salir de nuestra oscuridad y caminar dignos de nuestro llamado. En el poderoso nombre de Jesús decimos amén. Amén.